muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Queremos ver tu rostro en el lugar santísimo, Señor. En tu lugar donde no hay necesidad de nada. En ese lugar donde tenemos la paz de Shalom, donde no hay nada quebrado, donde no hay necesidad, donde no hay preocupación. ¿Y acaso te preguntarás, pero si solamente estoy viviendo todavía en este mundo, ¿cómo puedo pasar eso? Por eso Dios nos dio el poder de poder imaginar, de poder crear. Podemos crear ese lugar donde solamente está Dios y tú. Donde solamente está Dios y tú. Por eso Dios nos dio la capacidad de poder crear en nuestra propia mente ese lugar. Donde hemos siempre hablado que donde solamente está una banca para ti y una banca para el Señor. Donde tú te sientas con Él y Él enfrente de ti. Y donde no hay necesidad de nada. Y a través de la palabra de esa canción decía que a través de la sangre de Jesucristo podemos entrar a ese lugar santísimo. Amén. Cada vez que nos sentamos con esa preocupación, con esa ansiedad, podemos decir, yo soy cubierto con la sangre y yo tengo entrada gratuita al lugar santísimo. Amén. 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 Gloria al Señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Los veo medio buenas tardes o algunos. Y otros, el despertar mañana. Gloria al Señor. Sabemos que la pastora Nancy anda jugando carreras. No sé quién está alcanzando a quién, pero está jugando carreras. Y la hermana Arcade nos habló que no podía estar con nosotros porque salieron. Me dijeron celebrando el cumpleaños de David. El pollo cumplió años. Se lo llevaron. Nos quedamos los escogidos para otros. Amén. Creo que no se sienten muy escogidos. Amén. Amén. ¿Que no durmieron bien? Es interesante de que a veces sentimos la pasión o la convivencia por los que nos rodean, pero no individualmente. Y eso nos hace ver que necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Eso nos hace realizar de que realmente no estamos tan cerca de Dios como en veces decimos que estamos. Porque nos empezamos a apurar, no vino la hermana, no vino el hermano, no vino. Y ten esto en mente, nuestro Dios, dije nuestro Dios, ¿quién tiene? Amén. Nuestro Dios es un Dios personal. Amén. No anda buscando que tú te fijes en quién no vino, anda buscando en que te des cuenta que tú viniste a oírlo, a alabarlo y a bendecirlo a él. Y eso es lo más importante. Perdemos ese enfoque porque no vino Julanito, no vino Sultanito. Si se quieren perder el orden bíblico de Dios, ¿es problema de quién? Del que no viene. Por eso dice la Escritura, todos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y sabes cómo saben cuáles son los pocos los escogidos? Los que se presentan. Simple y sencillamente. Ahora, no es tan solo de presentarte, sino es de presentarte y recibir, cautivar, reconocer la esencia de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que venir a esa verdad, cada uno de nosotros tenemos que venir a ese reconocimiento.
El jueves tuvimos una clase bien interesante y los que no lo oyeron, les digo, revisen en el internet porque sí estuvo interesante. Yes, it was. It's awesome. Y Dios nos está moviendo en diferentes áreas de nuestra vida y tenemos que reconocer esa área, la área de que tenemos que personificar a Dios en nuestras vidas. Eso es algo que a muchos nos falta, personificar a Dios en nuestras vidas. Les digo, normalmente seguimos hablando, platicando, escuchando, cantando de Él, pero no tenemos comunión con Él. Entonces, de nada me sirve tener explicaciones, hablar y expresar y decir de Dios si realmente Dios no es el centro y la esencia de tu respirar. Y muchos de nosotros lo sabemos, no, pero es que usted no entiende. No es de que alguien te entienda, es de que nosotros entendamos a Dios. Recuerden lo que Jesús nos enseñó. Cuando dio la cena, una de las cosas que dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, se nos olvida cuando no estamos en la memoria de Cristo constantemente. Estamos en la memoria de todo lo que nos afecta en nuestra vida. Interesante los de 91.5, no sé quién lo escuchó esta semana que pasó, pero estaban hablando de qué es, y traducido en español, se decía, sería una P, una D y una C. PDC. ¿Qué es tu punto de PDC? Y realmente es, ¿qué es tu punto de Cristo? ¿Qué es tu punto de Cristo? En otras palabras, cuando algo te pasa, ¿qué es tu punto de Cristo en esa situación? Ponte a pensar, ¿qué es tu punto de Cristo en esa situación? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Medio día? ¿Todo el día? Cuando te enojas, cuando un cliente te hace enojar, cuando un caballo te patalea, ¿qué es tu punto de Cristo de hablarlo en ese momento de tu vida? ¿O dices una maldición? ¿O te sale el coraje? ¿O te sale el enojo? Pero ¿qué es tu punto de venir al punto de Cristo en tu vida? ¿Cuál es el punto? Y cuando empieces a analizar eso, te vas a dar cuenta qué tan cerca estás verdaderamente de Dios. Porque si no lo tienes al instante, entonces Dios está 30, 60, mediodía, un día, o quizá en veces una semana, lejos de ti. Porque ¿sabes quién lo ha hecho así? El que lo está viviendo. El que lo está viviendo. Porque hasta que no reconoces esa esencia de Cristo Jesús en tu vida, ¿qué es tu PDC? ¿Qué es tu punto de Cristo en tu vida? Y podemos analizarlo en diferentes áreas, pero realmente no lo tenemos tan vivo en nosotros como decimos, hablamos, oímos, expresamos o declaramos de Él. Porque es más fácil hablar que vivir con Él. Es por eso que en veces como matrimonios no tenemos ese entendimiento entre el hombre y la mujer. Porque ¿cuál es el punto de tu mujer? ¿Cuál es el punto de tu marido? De ponerles atención. Igual con los hijos, igual en el trabajo. Pero hasta que no entiendas tu PDC, tu punto de Cristo en tu vida,
nunca vas a progresar al siguiente nivel. Vas a seguir estancado. Porque sabes que no hemos aprendido la comunión divina con Cristo como debe ser en nuestras vidas. Y hasta que no vengamos a ese punto, no vamos a tener esa convivencia, ese gozo, esa armonía y más que todo esa paz. Recuerden que Jesús dijo: la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo. Y cuando dice como el mundo, ¿de quién está hablando? Nosotros. ¿Cuántas veces le dices a alguien: ten calma, ten paz? ¿Y cómo estás tú por dentro? No puedes dar de lo que no tienes. Y si no tienes a Cristo como el punto de centro de tu vida, no estás dando de Él, estás dando palabra. Estás dando repetición. En una grabadora puedes grabar y lo puedes repetir 10 veces. Pero no importa cuántas veces lo repitas, es cuando es tuyo. Cuando es tuyo. Y quiero que medites en eso mientras vamos a hacer comunión. Quiero que medites cuál es tu punto de Cristo. Porque hasta que no realicemos eso, no vamos a poder identificar. Oíme bien, identificar quién es Cristo en tu vida. Por eso perdemos el control, por eso perdemos la paz, por eso perdemos esa dirección divina. Y recuerden, cuando Cristo estaba con sus discípulos. Y lo interesante que a veces no nos ponemos a pensar, pero hacemos cosas porque se hacen en todos lados. Pero me puse a pensar y estaba piense. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿estaba parado o estaba sentado? Estaba sentado. Porque ¿sabes qué? Cuando tienes comunión con alguien, cuando tienes convivencia con alguien, te invita a sentarse a la mesa. Y Jesús tenía a sus discípulos sentados alrededor de él. Porque para tener un ambiente y convivir con alguien, tienes que participar con alguien. Y Jesús deseaba participar con sus discípulos. Y en veces nosotros perdemos ese enfoque de que realmente Él vino a darnos paz. Él vino a traer armonía. Él vino a traer convivencia de familia. Es por eso que en La Roca decimos: regresa a casa. Pero en veces regresamos a casa, a ver si no notan lo que hice, a ver si no notan que no participé. El que tiene importancia de que le des respeto, de que lo notan, es al que menos le damos importancia de que lo notamos. Porque queremos escondernos de Jesús. Y Él está en todo lugar. So, reconozcamos que Él desea tener comunión con nosotros. El problema es: ¿quieres tú tener comunión con Jesús? Verdaderamente y sinceramente, ¿quieres tú tener comunión con Jesús? Esa comunión profunda, esa pasión, ese descubrir como nunca ha habido otro, de encontrar esa presencia divina de Dios en tu vida. Y en este día, mientras hacemos comunión,
recordemos lo que el Señor Jesús nos mostró. Pero más que todo, ¿cuál es el punto de Cristo en tu vida? ¿Cuál es ese punto? La noche antes de que Él fuera entregado, tomó pan. Tomó pan. Y Jesús es el pan de vida. Levantó el pan, clamó la bendición de Dios sobre el pan y luego lo bendijo y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros va a ser inmolado. Partió el pan. Deseaba que viéramos lo que estaba haciendo por nosotros. Deseaba que le demos significancia a lo que estaba haciendo por nosotros. Deseaba que reconociéramos que Él se estaba totalmente entregando para darnos vida y vida en abundancia. Recuerda profundamente el significado por la cual bendijo y partió el pan. Porque cuando tú comes el pan, tú participas de su muerte, de su dolor, pero participas de su bendición. Y tenemos que venir a esa bendición que Él quiere para nosotros. Inmolado? Inmolado. What's that? Maybe. No, he gave his body. He was broken. Inmolado is broken. Okay. Y reconociendo lo que Jesús hizo, hoy al participar, participas del sacrificio más grande que nadie ha hecho por nosotros como lo hizo Jesús. So, cuando comas este pan, reconoce que Él sufrió por nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir. O sea, al participar del pan, participamos de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Comer el pan. De la misma manera, tomó la copa, la levantó al cielo, la bendijo y dijo: esta copa, este vino representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto, porque Dios es un Dios de pactos. El pacto de la nueva alianza, el pacto del nuevo comienzo, el pacto de Dios perpetuo en nuestras vidas para siempre. Y digo: hagan esto en memoria mía hasta que yo regrese. Este es el pacto que nos identifica hasta el día que Él venga. Nosotros lo podemos encontrar si dejamos de existir, pero vendrá el día donde Él viene por los suyos. Y este es el pacto que Él estableció.
So, al participar de esta copa hoy día, empiezas a reconocer, empiezas a establecer cuál es tu punto de Cristo en tu vida. ¿Qué significado tiene el pacto que hizo hacia cada uno de nosotros? Dios desea que ninguno se pierda y todos vengan a la gloria. ¿Cómo podemos venir a la gloria si no nos identificamos en comunión con Él? Tienes que venir a reconocer que tú has hecho la aceptación del pacto de Jesús en tu vida. So, cierra tus ojos y escucha sus palabras. Esto representa mi sangre que será derramada por vosotros. La sangre y la alianza del nuevo pacto. Hagan esto en memoria mía hasta que yo regrese. So, Señor, tu pacto es perpetuo. Esperamos tu regreso. Proclamamos tu muerte, pero declaramos tu resurrección. Porque Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y autoridad, intercediendo por nosotros los santos. Participemos del nuevo pacto. Sin moverte, reconoce y agradécele lo que ha hecho en tu vida. Lo bueno proviene de Dios, lo malo del padre de la mentira, porque Dios es bueno. Dale gracias a tu Dios, el Santo de Israel. Gracias, bendito Padre, por tu pueblo, por tu redimido, por la sangre del Cordero, tu Hijo amado. Gracias en este día, precioso Señor, hoy y siempre. Amén, amén. Hay un mover que viene a la atmósfera. Sabemos que este año, con la bendición y lo que va a manifestar Dios en esta vida, depende todo de la acción que cada uno de nosotros tomamos. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar esa acción y esa dirección en la cual Dios nos está guiando. Pero una de las cosas que tenemos que entender, los preceptos de Dios. Los hemos oído, los hemos escuchado. Y le digo al Señor, ok, ¿en dónde me voy? Me dice, ok. Le dije, en esto no vamos a entender. De que la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, la bendición que Dios tiene para nuestras vidas está escondida en la obediencia. La bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas está en la obediencia. Y una de las cosas que dice la Escritura, y si preparan la Biblia, 2 Corintios 9, una de las cosas que nos habla la Biblia es entender el precepto divino de Dios para nuestras vidas.
ese precepto en el cual nos alcanza y descubrimos la esencia divina de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos que venir a reconocer qué es ese precepto de Dios para nuestras vidas. Entendemos y hemos entendido, y le doy gracias a Dios por esta iglesia, que hemos aprendido bastante del orden bíblico de Dios a nuestras vidas. Pero en ciertas áreas hemos dejado de aplicarlo. En ciertas áreas hemos dejado de que sea una fundación, un fundamento sólido en nuestras vidas. Entonces, entendemos, mientras vamos a leer el precepto de Corintios, 2 Corintios 9:10. Y dice así: y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios no le da dinero a nadie. Dios da semilla al sembrador. El carro que tú quieres, el mejor trabajo que tú quieres, la mejor ropa que tú quieres, está en la semilla que Dios te da. Entonces, cuando Dios da semilla al sembrador, si te da semilla y eres sembrador, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, tienes que sembrar. Tienes que sembrar. El problema es de que muchas veces no sembramos. Muchas veces nos comemos la semilla de aquello que es nuestra futura cosecha. Nos estamos comiendo la semilla. Y la razón de que a veces no queremos sembrar porque decimos, no sé si esto es bueno, no sé si este precepto es un orden, es algo bueno para participar. Pero dice la Escritura, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. Dios es el que nos da la semilla. En Juan 12, si buscamos Juan 12, John 12:14. ¿Lo tienen? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva, ¿qué lleva? ¿Cuánto fruto? Mucho. ¿Cuánto fruto? Mucho. ¿Lleva cuánto? Mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, la semilla tiene que morir. Ahora, ¿por qué leímos en 2 Corintios 9:10? El que da semilla al sembrador. Dios nos da semilla para que sembremos. ¿Y cómo muere la semilla? Cuando la enterramos bajo tierra. Muchos de nosotros tenemos el precepto de que Dios nos da una bendición y la agarramos y nos la echamos en la bolsa y nos la gastamos. Pero Dios da semilla al sembrador y la semilla tiene que morir. ¿Cómo tiene que morir? Tienes que sacarla de tu bolsa y hacer algo. Tienes que hacer algo. Si no haces algo, algo no puede pasar. Todo el tiempo, cada uno de nosotros tenemos que hacer algo para que algo acontezca. Y nada va a acontecer si nos quedamos a ver cuándo me dice Dios. Si Dios te está dando semilla, Dios está dirigiendo dónde tienes que poner esa semilla. Pero si no escuchamos de Dios, si no somos sensibles a Dios, estamos malgastando la semilla. Y cuando Jesús dice, de cierto os digo, les dice claramente, firmemente, les aseguro que si no hacen esto, algo no va a pasar. Mi pregunta es, ¿dónde está lo que esperas de la semilla?
Si no sabes dónde está lo que esperas de la semilla, ¿en dónde estás participando? Tenemos que entender de que cuando Dios da semilla al sembrador, la da para que lo siembres. Y si no la siembres, no puedes cosechar. Por eso, muchas veces tenemos escasez. Sabemos que en este mundo, cuando la tierra es arada y se prepara para sembrar la semilla, por 3 años puedes sembrar camote o papas o lechuga o cebolla por 3 años. En el tercer año tienes que sembrar algo más, porque si siembras lo mismo no te va a producir. La tierra y la forma en que Dios formó la tierra, hay algo que tiene que variar, y en veces es lo que tenemos que entender, de que Dios nos está llamando a sembrar por algo que estamos clamando y nos está dando la semilla, pero tenemos que sembrar, y en veces tenemos que sembrar diferente semilla, diferente cantidad, y es lo que Dios nos está hablando, pero nos acomodamos. Empezando el año, cuando empezamos lo de los niños de Venezuela, les dije, sería maravilloso todos aquellos que puedan dar $1 por semana por persona para Venezuela. Pero que si el Señor te dice, quiero que des $2 por semana, dices, no, pero es que el pastor me dijo que $1 está bien. No es lo que yo diga. Yo sugerí $1 por persona. Pero si el Señor te dice, tú tienes la habilidad de dar $5 por persona por semana por tu casa, y el Señor te está dando semilla para hacer eso, pero tú no estás sembrando, ¿dónde va a venir esa reproducción de esa cosecha a tu vida? Y es lo que acontece, tenemos sugerencias, tenemos ideas, pero esas ideas se tienen que volver a guianzas divinas del Espíritu Santo. Porque si no estamos en el Espíritu, entonces estamos en nuestra carnalidad. Y el Espíritu es quien debe gobernar la carne y las emociones. Es muy fácil decir, no, pues yo tengo $100, yo puedo dar 20. Pero que si el Espíritu quieres que nomás des ese $1. No es lo que sientas en la carne, no es lo que sientas en las emociones, es lo que el Espíritu de Dios te guía a hacer, a llevar en efecto. Tenemos el concepto de que venimos a la iglesia y cuando hemos entendido el precepto del diezmo, y aquellos que me escuchan por el internet que no lo han hecho, pongan atención, porque una de las cosas de que es interesante, cuando venimos a la iglesia y empezamos de que nos hablan de dar el diezmo, decimos, ¿para qué quieren eso en la iglesia? Si hablas con diferentes sectas y religiones, el diezmo no existe, pero ahorita vamos a aclarar todo eso. Pero el sentido es que cuando vienes a Cristo Jesús, cuando vienes a la redención, cuando vienes al encuentro personal con Cristo Jesús, dice, las cosas viejas pasaron, lo leímos y lo hablamos otra vez el jueves. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces cuando venimos a lo nuevo, entendemos que vienes a Cristo Jesús, pero muchas veces cuando venimos a la iglesia, en muchas de las iglesias, el pastor termina la alabanza, termina la adoración, y el pastor dice, es tiempo de traer los diezmos y las ofrendas. Y es tiempo de decir, lo único que quiere es llegar al momento de sacarme mi dinero. Lo más me quiere sacar mi dinero. Pero cuando venimos a Dios, tenemos que entender de que Dios necesita nuestra obediencia. Recuerdo una historia del Dr. Sediki. Antes de entender él el precepto del diezmo,
afluentemente te estaba haciendo muy bien. Y el pastor habla de dar los diezmos. Dice, y el diezmo es el 10% de lo que ganas. Y el doctor se dijo y dice, esta sí está loco. Dice, porque me había ido muy bien en mi negocio y había ganado $112,000 esa semana. Dice, hice las cuentas de volada. $112,000, estás hablando de casi $12,000 de diezmos. Dice, nací anoche. Nací de noche, pero no nací anoche. $12,000. Y dice, y cuenta de que lo primero que hacía, abría su cartera y se fijaba a la izquierda, se fijaba a la derecha, que nadie lo viera para sacar el billete más pequeño. Y oyó una voz del Espíritu Santo que le dice, deja de darme propina, no necesito tu propina. En otras palabras, no necesito tu limosna, quédatela, porque tú la vas a necesitar. Y es lo que pasa cuando estamos en desobediencia con Dios. No vemos el precepto de que Dios da semilla al sembrador, pero Dios da semilla para que aprendamos a sembrar, para que aprendamos a tener esa libertad. Pero hasta que no agarremos el concepto de lo que quiere hacer Dios, vamos a entender. ¿Te imaginas que Dios te diga no me des propina? Porque pensamos que, como muchos hombres con los que hablan, eso del diezmo es para que los pastores de la iglesia se hagan ricos. Le dije, hay muchos versículos bíblicos que no has leído. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacobo, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ellos dijeron, pero Señor, ¿en qué? ¿En qué? Y lo interesante es que se notan en el versículo 8, Dios contesta una pregunta con una pregunta. Dios contesta una pregunta con una pregunta. Salud. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijo, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces cuando Dios habla le dice, me imagino, puedo imaginarme al doctor Cedric diciéndole, ¿cómo que te he robado, Señor? ¿Cómo que te he robado? Y en diezmos y en ofrendas. Dice, si está hablando de que traigamos, pero no tanto, dice, ¿cómo te voy a dar? ¿Dónde dice que tengo que darte el 10%? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Y yo le dice, Señor, ¿quieres saber dónde dice? Le dice, pues vamos a enseñarte, vamos a 1 Corintios 10:26. Y en veces decimos, ¿cómo le va a dar el 10% a Dios? ¿Cómo se lo va a poder dar? Es un montón de dinero, especialmente si estás ganando 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 o 20,000 dólares al mes. 1 Corintios 10:26. Si algunos lo deben tener marcado. 1 Corintios 10:26. Y lo tienen marcado muchos de ustedes. Porque del Señor es la tierra y todo su plenitud. Espérame, Señor. Dices que el 10%.
Pero ahora me estás diciendo que el 100% es tuyo. Sí, Señor, no. Esto del 10% se me hace más aceptable, pero ahora me dices que la tierra y su plenitud. ¿Y quiénes están hechos de la tierra? Nosotros. Entonces, ¿de quién somos? Somos de Jehová. ¿De quién es todo lo que tú tienes? De Él. Entonces, claramente nos está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes es mío. Dice, pero Señor, ¿todo? Levíticos 27:30. Leviticus what? 27:30. Levítico 27:30. Y dice, ¿lo tienen? El diezmo ¿de la qué? ¿Quién es la tierra? Nosotros. All the time. Así de la simiente de la tierra, ¿qué es la simiente? Lo que tú produces, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces acabamos de leer en 1 Corintios 10:26 que la tierra y su plenitud, ¿de quién es? Del Señor. ¿De quién es? Del Señor. ¿De quién somos nosotros? Del Señor. Vamos a imaginarme, aquí está el señor Legaspi. Señor Legaspi, ¿me permite su Biblia? Miren qué bonita Biblia. El señor Legaspi me dio su Biblia. Yo me siento con la ansiedad de dar un obsequio. Yo quiero darle un obsequio y a algunos de ustedes les haría falta una buena Biblia, ya tiene bastantes notas aquí. Pero le voy a regalar la Biblia al señor Legaspi. Me van a decir, pastor, usted está loco, ¿cómo le va a regalar algo que es de él? No. Le regresé lo que es de él. Y es lo que no hacemos nosotros, no le regresamos a Dios lo que es de Dios. Y mientras no le regresemos a Dios lo que es de Dios, estamos nosotros fuera del contexto del orden bíblico de Dios. Porque yo no le puedo dar algo a alguien que ya es de él. Por eso dice Dios, la tierra y su plenitud de Jehová es. Entonces, el diezmo no es algo que le damos a Dios, es algo que le regresamos a Dios. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento iban cargando el arca del Señor. Y cuando iban a cruzar, uno de los que iba cargando se resbaló. Y Usías, uno de los hombres de ahí, vio que se iba a caer el arca y fue y la tocó. ¿Y qué pasó? Murió. Porque ¿sabes qué? Es lo santo de Dios. Y no puedes tocar lo que es santo de Dios. Cuando nosotros estamos tocando lo que es de Dios, nos estamos maldiciendo. Versículo 31. Ahí mismo donde estábamos, en Levíticos 27, 30, ahora el 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. Decimos, oye, ¿cómo que Dios va a querer cobrarnos interés? Dios es un Dios de orden. Si vas al banco y pides dinero, ¿te lo prestan gratis? ¿Qué te cobran? ¿Y lo más bajo? Bastante. Entonces, Dios nos enseña de que, ¿sabes qué? Si vas a usar lo que es de Dios, prepárate a pagar el precio que pide Dios.
Entendemos los conceptos en veces erróneos. Digo, ¿cuántos de aquí ustedes han tenido la habilidad de rentar un carro cuando van de viaje o salen de la ciudad, han rentado un carro? Yes, amen. Cuando rentas el carro, te lo llevas y no lo tienes que regresar. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Y si lo que es de Dios le pertenece a Dios, ¿por qué no se lo regresamos a Dios? Si no se lo estamos regresando a Dios, le estamos debiendo interés a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale al César lo que es del César. ¿Estamos bien? Versículo 32. Y todo diezmo de las vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová para sostener sus proyectos. El diezmo es para sostener los proyectos de Dios. Una de las cosas, óyeme bien, y te lo voy a repetir, el diezmo pone alimento en la casa de Dios. Es el diezmo con que tenemos luz, tenemos gas, tenemos agua, tenemos todo lo que Dios provee para nosotros dentro de su iglesia. La ofrenda es la que pone multiplicación del 30 al 60 o el 100 por 1 en tu casa. La ofrenda pone alimento en tu casa, el diezmo pone alimento en la casa de Dios para que tú recibas alimento. Interesante que dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. A todos les he dicho en la iglesia del Dr. Cho, la iglesia más grande del mundo, está ahí en Seoul, Korea, tiene aproximadamente 1,5 millones de miembros. Y uno de los líderes, y el Dr. Cho comparte que dentro de la iglesia, si vas al repertorio que está atrás, al lugar donde alzan los libros y todo, hay una pared en donde esa pared están escritos los nombres de todos los diezmadores. Que si vas a comprar una lavadora, una secadora, un carro, si vas a comprar una casa, que vayas y hagas trato con alguien que es un diezmador. Porque si no, los que no están diezmando están fuera de la bendición divina de Dios. Ahora, si no conocen, tienes la oportunidad de traerlos a conocer el orden bíblico de Dios. Pero Dios desea que nos mantengamos en santidad, porque el diezmo es cosa consagrada a Jehová. Amén. Y muchas veces nos ha pasado en esta iglesia, o pasa en otras iglesias, a lo mejor tú eres el que estás en una de esas y no lo sé, o no lo sabes, pero ¿sabes qué? Muchas veces venimos y le damos la propina a Dios, y durante la semana, ¡ay, Señor, bendíceme! Mira el día que tengo, ¡ay, Señor, bendíceme! ¡Ay, Señor! ¿Cómo quieres la bendición si estás fuera de la protección? No puedes recibir algo de Dios que no está en el orden de Dios. Y tenemos que saber qué nos ha sacado del orden de Dios. No es porque venimos a la iglesia. No es porque traemos un poco de dinero. Sino estamos en el orden bíblico de Dios. Estamos en la agenda de Dios. O estamos en nuestra agenda o en nuestra dirección. ¿Cuál es la dirección que tú tienes en tu vida? ¿O estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O estás siendo guiado por tus emociones, tus necesidades, por tus habilidades? El diezmo es el sistema que Dios estableció para la bendición.
El diezmo es el sistema que Dios estableció para la bendición. Génesis 14. Yo sé que algunos de ustedes me están diciendo, parte de esto ya lo he enseñado, pastor, pero todo el tiempo hay algo nuevo que el Señor trae en nuestras vidas. Amén. Amén. Génesis 14, versículo 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pues, ¿quién es Melquisedec? ¿Y quién es ese lugar que se llamaba Salem? Ahora, Melquisedec es, en un sentido, el tatarabuelo de Moisés. Porque, si notan aquí, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién es y dónde vino Melquisedec? Melquisedec vino de Noé. Noé tuvo 3 hijos. Los hijos se dispersaron, solo uno siguió a Dios. Y ese hijo fue Shem. Y Shem viene a ser ahora el tatarabuelo de Melquisedec. Entonces, la genealogía o el orden bíblico, Dios nos sigue enseñando. Él trae su conexión divina. El que le sirve a Dios, el que le obedece a Dios, recibe la bendición de Dios. Ahora, venimos con el entendimiento de que ¿qué fue lo que les dijo Dios a Adán en el jardín? Multiplíquense y sean fructíferos. Y los bendijo. ¿Qué es lo que le dijo Noé a sus hijos? Multiplíquense y los bendijo. La bendición sigue corriendo, pero el orden es que nosotros seguimos saliéndonos de la bendición de Dios. Y mientras seguimos saliéndonos de la bendición de Dios, no puede haber toda la manifestación divina que Dios tiene en nuestras vidas. Y perdemos el efecto, el concepto, porque agarramos reglas que nos parecen en lugar de seguir el orden bíblico que Dios estableció. Ahora, si entendemos Melquisedec viene del mismo segmento de ser alcalde. Melquisedec viene a ser lo que hoy conocemos como alcalde, como es el encargado de una ciudad. Rey de Salem. Salem viene a ser lo que hoy es Jerusalén. Sola bendición vino al alcalde para Jerusalén. Por eso se estableció ese orden bíblico, se nos enseña la enseñanza para poder adaptar, pero cuando empecemos a entender, podemos escudriñar el versículo, podemos saber de que Dios tiene una divina, directa bendición a nuestras vidas. Pero perdemos el efecto porque nos envolvemos de que, ¿y para qué doy? ¿Para qué participo? No estás participando por el pastor, no estás participando por la iglesia, estás participando por el orden divino bíblico que Dios establece en tu corazón. Y no es algo que solo porque yo te lo digo, ¿sabes qué? Búscalo, escudriñalo, léalo. La escritura dice, enséñate preparado para el Señor. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Versículo 19, Génesis 14, 19. Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos. Y diezmos la palabra masor, meser, que quiere decir el 10%. Nada puede ocurrir a menos de que algo pase. Cuando vino a traer el diezmo,
le dio la bendición. Tiene que haber algo para que algo pase. Pero acordemos que el diezmo es la protección divina de Dios. Y si queremos tener la protección divina de Dios, la bendición va a venir. Recordemos en el libro de Josué. ¿Qué es lo que pasó con Josué? Dios le dijo que le iba a entregar la ciudad de Jericó. Pero Jehová de los ejércitos le pidió algo a Josué. ¿Ustedes saben la historia? No. ¿No saben la historia? What did he ask? You know the history? Le dijo Dios a Josué, les voy a entregar a Jericó. Le dijo, les voy a entregar a Jericó. Pero solo una cosa pido de ustedes. ¿Qué es lo que les dijo Jehová? Todo el botín, todas las joyas, todo el oro, toda la plata, me la dan. Todo lo que agarren, todo, me lo dan. Y la protección de Dios estará sobre ustedes. ¿Dios cumple su palabra? Cuando van a la siguiente pelea, dicen, levanta Josué las manos, Señor Dios, dice, tú dijiste que nos ibas a proteger. Y le dice el Señor, te pedí todo el botín y no me diste todo el botín. Porque había un hombre que no tenía fe, que no tenía confianza de Dios y se quedó con lo que tenía de Dios. Y por ese hombre, óyeme bien, por un hombre, por ese hombre, todos estaban entrando en maldición. Josué los llamó a contabilidad, a contar quién es. Encontraron al causante, encontraron al que robó, lo sacaron de en medio de ellos, lo apedrearon y murió. Y vino la cobertura de Dios otra vez sobre ellos. Cuando nosotros no sacamos el pecado que está en nuestras casas, que está en nuestro lugar, nosotros no podemos tener la cobertura divina de Dios, porque estamos dejando que el pecado siga entre nosotros. Y no puede estar la bendición junto con la maldición. O escoges una, o escoges otra. En el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, aquí está todo para ustedes, menos el árbol del conocimiento y la ciencia. Y por haber tocado lo que es de Dios, perdimos toda la bendición divina de Dios. Todo pecado trae consecuencia, toda desobediencia trae consecuencia, pero tenemos que saber cómo expulsarla de nuestras vidas para entrar a la bendición divina que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que le dio Abraham a Melquisedec? Los diezmos. Y cuando le dio los diezmos, recibió la bendición. Tienes que hacer algo para que algo acontezca. Tienes que hacer algo para que algo acontezca. Empieza a buscar las áreas, los lugares donde Dios nos está hablando que no estamos siendo rectos y justos con Dios. Génesis 28:20. No vamos a ir de Génesis, no vamos a ir a Deuteronomio, vamos a seguir. Mire lo que acontece aquí.
es el nieto de Jacobo. Dice, e hizo Jacobo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, entendamos una cosa. Cuando está hablando aquí, todavía no existía la ley. Todavía no existía la ley. Pero está haciendo un abrir de su boca, está haciendo una declaración, y vivimos en un mundo activado por las palabras que salen de nuestra boca. Y dice, Señor, si me das pan para comer, ¿le dio pan? ¿Le dio vestimenta? Le dice, en esta iglesia yo voy a traer el diezmo de todo lo que me des. Cuando Dios te establece un lugar, es donde tú vas a dar tu diezmo. Es donde tú vas a dar el 10% de todo lo que Dios te da. Estaba poniendo condición también. Le puso condición. Y es por eso que tenemos el orden bíblico que establece Dios. Así de que le dije, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será causa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Tú me das todo, y todo lo que entre por mi casa, yo establezco de que te lo voy a dar a ti. Por eso que en el libro de Malaquías le dice, oh hijos de Jacob, porque Dios escuchó lo que Jacob le dijo. ¿Sabes qué? Donde pones mi iglesia, donde pones que voy a participar, ahí te voy a dar el diezmo de todo. Por eso le dicen, Malaquías le dice, robará el hombre de Dios, o generación de Jacob. ¿Y dónde vinimos todos? De esa generación. Deuteronomio 14:29. ¿No tienen? Amén. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y se están saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Ahora, ¿de qué obra está hablando? Si te regresas unos versículos anteriores, en el versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que te rindiere tu campo cada año. No dice cada mes, no dice cada semana, dice cada año. Año tras año tras año. Indefectiblemente. ¿Qué es indefectiblemente? Sin detener en ningún lado ni en ninguna hora. ¿Sabes qué? Vas a dar el diezmo. En esta área es donde cambió el diezmo de un acto de amor a un mandamiento. Porque Jacobo dijo, si haces esto, te voy a dar el diezmo. Pero ellos se mal acostumbraron. Entonces, ¿saben qué? Ahora voy a poner un mandamiento. Deuteronomio 26. Por eso es que seguimos muchas veces robando a Dios el domingo y queremos que nos bendiga el resto de la semana, y no puede ocurrir.
no puede ocurrir cuando estamos nosotros deteniendo la bendición de Dios por nuestra desobediencia. Deuteronomio 26, versículo 13, dice así: y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No conforme a todo lo que tú quieras, no conforme a todo lo que tú sientas, no conforme a todo lo que tú imagines, conforme a todo lo que Dios nos ha mandado. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Dios nos está hablando que, ¿sabes qué? He establecido, porque el diezmo es consagrado a Jehová. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Segunda parte del 13. Mira lo que dice el 14. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. Dije, Señor, ¿cómo que he ofrecido a los muertos? Van a pensar si esto he ofrecido a los muertos. Y seguí meditando con esto porque realmente el Señor nos ha traído a revelación tras revelación tras revelación. Y les digo sinceramente de que si no está viendo revelación de Dios en sus vidas, entonces este no es el lugar de ustedes. Dice, pastor, ¿nos está corriendo? No, no estoy corriendo. Pero Dios nos trae revelación. Si no estamos haciendo nada con la revelación, no podemos entrar en la plenitud de Dios. Porque claramente lo dice. He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita. Es cuando traes tu diezmo a la casa de Dios. ¿Ves? Lo tienes que sacar de tu casa. Y en veces tu casa es tu cuerpo, que lo escondemos en la cartera, en el lado para que no me lo vean, que no me lo encuentren, que no se den cuenta que traigo. Tienes que venir a traérselo al Señor. Versículo 15. Miré desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye con leche y miel. Fue cuando el Señor cambió el diezmo de un acto de amor a un acto de obediencia. Queremos un lugar donde fluye con leche y miel. Tenemos que venir a estar en obediencia con el Señor. Tenemos que venir a ser sensibles de la dirección que nos está dando Dios a nuestras vidas. Pero si no estamos siendo sensibles, estamos perdiendo la bendición de Dios. Y Dios desea que vivamos en bendición. Dios desea que vivamos en libertad. Dios desea que vivamos en gozo. Versículo 16. Aquí está, si no lo vieron el otro que leímos en Deuteronomio 26. Versículo 16 dice: Jehová tu Dios te manda. ¿Nos qué? Nos manda hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. Que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. No es para que digas, no, pero es que el Señor, no.
No, aquí te doy el diezmo, Señor. No le estás dando nada al Señor, le está regresando al Señor lo que es de Él. Pero no hemos entendido el precepto divino de que Dios nos da el 100% y nos pide el 10% del 100 que nos da, porque todo sigue siendo de Él. Pero nosotros se lo traemos en obediencia. Y en vez hasta el diezmo, nomás venimos y nomás lo avientas. Tienes que entender de que tu mundo está gobernado por tus palabras. Si te regresas atrás, ve el versículo 13. Y todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. ¿Sabes qué? Cuando tú vienes a traer tu diezmo, vienes a decirle: Señor, mira, aquí está mi firmeza, aquí está mi obediencia, de que no he quebrado tus mandamientos, de que vengo con gozo, Señor, a darte lo que es tuyo. Amén. Pero cuando no entendemos y nomás venimos y... ¿eso es regresar a lo que es de Dios? No. ¿Te gusta que te avienten las cosas a ti? No. Mi esposa me corrigió por algo que hice. Me dije: no vi que hice eso. Le dije: pero lo corrijo. Y sabes que tenemos que venir a ese precepto, entender de que tenemos que venir a ser sensibles con Dios. Y se nos ha olvidado, se nos ha puesto de acuerdo. Por eso hoy nuestros hijos, nuestras hijas no tienen respeto de nosotros, porque nosotros no tenemos respeto de Dios. Lo vemos como: ay, pues es Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? Salud. So, pastor, ¿de veras tenemos que hablar? Regresa a otros versículos atrás, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, porque Dios bendice a los que lo obedecen. Pero tenemos que saber que vivimos en un mundo activado por las palabras que salen de nuestra boca, y nuestras palabras no están afectando nuestro mundo porque no la estamos hablando. Estamos haciendo el hacer en lugar de saber cómo decretar, cómo hablar, cómo expresar y cómo afirmar con Dios que Él es nuestro Dios y que estamos agradecidos de tener la oportunidad de obedecerlo. De obedecerlo. Tenemos que venir con esa pasión a enseñarle a Dios que estamos orgullosos de lo que está haciendo de nosotros, y nosotros estamos sensibles de darle a Él lo que Él merece. Amén. Tenemos que venir a apasionarnos de quién es Dios en nuestras vidas. Tenemos que venir al versículo 17. He declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás su voz. Por eso tenemos que venir a decirle: este es el diezmo de lo que me diste por el trabajo que has proveído a mi vida. Cuando venimos y lo hacemos en esa ansiedad, cuando le venimos hacemos con ese respeto, empezamos a traerle a memoria a Dios qué tan memorioso Él es para nuestras vidas. En lugar de decir: no, pues ahí está, y tenemos la cosa de hacer nomás aventar, nunca sin darle aprecio, consideración y, más que todo, darle honor al que honor merece. Amén. Porque ¿quieres saber qué acontece cuando tú empiezas a hacer eso? Versículo 18.
Y Jehová, oye bien, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes sus mandamientos. Tú eres posesión de Él. ¿Sabes que en el momento que tú eres posesión y estás diciéndole, Señor, gracias Padre Santo, porque aquí está lo que me diste de mi trabajo, Señor, aquí está lo que me animaste, aquí está lo que produciste hasta ver esta creación tuya, Señor, te traigo lo que es tuyo de todo corazón, empieza una protección divina sobre tu vida. Empieza una cobertura sobrenatural. Que gente, personas, amigos, hermanos no entienden. Dice, ¿cómo puede ser posible? Tu acto de acción, tu acto de hablar y tus palabras que decretan, se empieza a manifestar la cobertura divina de Dios que tiene tu vida. Amén. Y no se puede manifestar mientras tú no la traigas a memoria ni la hables a existencia. Si no la hablas a existencia, ¿qué vas a tener? Absolutamente lo mismo que estás teniendo. Tu mundo está gobernado por tus palabras. Y el Señor te bendice por tu declaración. La única forma que el Señor te bendice es por tu declaración. Y si no tienes declaración, ¿cómo puedes recibir bendición? Por eso nos regresamos al verso 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Esta es la declaración de la soberanía de Dios en tu vida. Y ponte a entender una cosa, que la palabra adorar no tiene que ver nada con música. La palabra adorar no tiene que ver nada con música. La palabra adorar es la palabra en el hebreo shaka, que viene a la palabra griega proscaneo, que quiere decir completamente rendirte y elevar a Dios como el ser supremo. Cuando tú no le traes diezmos a Dios, tú no le estás adorando a Dios, porque sabes que no estás honrando su palabra. El diezmo afirma la soberanía de Dios en tu vida. El diezmo enseña que tú traes lo consagrado a Jehová. Ese es tu acto de adoración. Amén. Amén. Y quizá puedan decir, pues de veras es mi acto de adoración, ¿ok? Juan 14:15. ¿Lo tienen? ¿Y qué es lo que dice? ¿Si me qué? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿El diezmo es un mandamiento? Sí. Ya. Entonces, si decimos, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, te alabo, Señor Jesús, te bendigo. Dice, ¿dónde está tu diezmo? Si no le damos lo que es de Él, entonces realmente no le amamos. Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si me amas, obedece mis mandamientos. Si el diezmo es un ¿qué? Mandamiento. Primero de Juan 5:3. Ay, pastor, es que mi situación es diferente, usted no entiende.
y a veces quiero dar mi diezmo, pero me salen cuentas inesperadas. Me salen en la tarjeta cuentas inesperadas. Nunca he visto una cuenta inesperada de una tarjeta de crédito. Es algo que alguien usó y ahora viene a tener que ser saldado. Primera de Juan 5:3. 1 John 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus ¿Que guardemos qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son. Difíciles de cumplir. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir y no son gravosos. Nosotros los hacemos así, no, pero es que Dios busca nuestra obediencia. ¿Quiere decir que el domingo adoraste a Dios? Dale lo que es de Dios. Recuerdo cuando estuvimos predicando en Las Cruces, Nuevo México, que hablamos con esta señora que se introdujo con la pastora y estuvimos hablando de ella, estábamos hablando de los diezmos. Y después de que di la clase del diezmo, dice, por primera vez en mi vida voy a dar el diezmo. Y tenía preocupación de que iba a perder su trabajo, tenía preocupación de que habían cerrado parte de las áreas del trabajo donde ella estaba. Dice, pero es que se me es difícil dar el diezmo. Dice no me entra bastante. Dice, pero voy a confiar en lo que dice Dios. Y la primera noche que tuvimos, hablé de los diezmos. Y dijo, lo voy a hacer. El jueves, y no vino a la clase y dice, no se haga pasar. El viernes, que fue al trabajo, le dijeron, el patrón le habló a la oficina. Y habían despedido varias personas, ¿te acuerdas? Sí. Y le hablaron. Y dice, nos platica, dice, yo pensé que me iban a correr. Dice, realmente pensé, dice, porque estaban reduciendo la cantidad de empleados. Y cuando me hablaron a la oficina, me cambiaron de posición y me dieron un aumento. Dice, todos los que habían entrado los habían despedido, de mí me dieron un aumento. Dice, ahora sé de que obedecer a Dios es real. Y en veces es lo que pasa, le hacemos un acto de fe a Dios, pero Dios busca nuestra persistencia, busca nuestra seguridad, nuestra fidelidad, porque Él es fiel en cumplir algo. Pero tenemos que saber que sus mandamientos no son gravosos. Y si no son gravosos, son para bendición a nuestras vidas. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y podemos decir, pero es que, sí, pastor, pero la mayoría de esto, lo que habló, pues, esto de los diezmos es normalmente en el Antiguo Testamento. Ok. Hebreos 7. Y muchas veces podemos decir de que, o personas nos pueden decir, pero ¿sabes qué? Aquí está. Hebreos 7, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben, ¿qué reciben? Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive en nuestras vidas? Jesús. ¿Qué es lo que recibe Jesús? Los diezmos. Ahora, noten algo muy importante para aquellos que en veces los contradicen y les dicen, no, pero el diezmo. ¿Qué es lo que dice al principio del versículo? Y aquí. ¿Dónde? Aquí. Eso significa en el lugar en donde estás, en el momento que estás, en el lugar donde Dios te ha traído, es donde tienes que dar el diezmo. Es interesante porque hemos ido a las diferentes conferencias con el doctor Sediki y dice, o en los lugares donde va a ministrar, o en los lugares donde hemos ido a ministrar, que recibe una ofrenda, dice, por favor, nadie vaya a hacer lo absurdo de quedarme dar el diezmo. Porque el diezmo pertenece en la iglesia donde Dios los ha puesto. Una ofrenda sí puedo recibir, si es como los guía Dios.
pero el diezmo pertenece a la casa donde los tiene Dios. Y es lo que tenemos que entender. El diezmo es de Dios para la casa donde Dios nos ha puesto. Eso es lo que significa aquí. Cambian el versículo 8. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Una de las cosas de que podemos decir el pastor, no, pues si el pastor no tiene que dar diezmos. Este pastor tiene que dar diezmos. Este pastor da diezmos. En donde yo estoy siendo alimentado, en donde yo estoy siendo edificado, en donde yo estoy siendo instruido. Tengo que estar en la obediencia a Dios. Cuando Dios nos trae a la congregación, los trae a un lugar a tener orden con Dios. Y a mí me llama tener orden con Dios es donde estoy siendo instruido. Amén. Romanos 2:22. Es interesante este versículo porque lo vemos y decimos, ¿de qué está hablando, pastor? Dice Romanos 2:22. Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Por qué está diciendo esta palabra nuestro Señor? Porque está diciendo, participamos de que no adulteremos, de que no pequemos, pero ¿sabes qué? No están dando diezmos. Está hablando de lo que acabo de hablar del otro versículo de Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Para poder crecer se tiene que establecer ese orden bíblico de que se tiene que llevar la ofrenda y el diezmo a Dios. En la guianza del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? El diezmo es de toda criatura de Dios. De que todo de aquello de lo que recibes, de los frutos de la bendición, el diezmo es indefectiblemente un orden, un mandamiento que se lo debemos devolver a Dios. En vez de recibimos bonos, en vez de recibimos ventas, pero ¿sabes qué? Todo lo que es arriba de lo que es beneficio para nosotros, el 10% es de Dios. Porque Dios nos deja quedarnos con el 90%. Y está hablando que no digamos, yo estoy siendo obediente en mi casa. Tenemos que estar siendo obedientes con Dios. Amén. Salud. Bless you. Y esto que habló Jesús fue 57 años después de que Jesús había muerto, que estaba hablando de los diezmos en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que venir a entender el precepto de lo que está hablando Dios, porque todos queremos la bendición. Y todos saben que todo el tiempo hablo de mi versículo favorito, Deuteronomio 28:1. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero pastor, ¿y qué de los que no diezman? Si está diciendo que tenemos que diezmar, ¿sí? Que los que no diezman están en Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No, es que Dios ya me maldijo. No, Dios no te maldijo. Y oigo muy seguido, ay, es que tengo esta enfermedad porque pequé y Dios me la mandó. Tengo este dolor porque no fui fiel con Dios y Dios me la mandó. Dios no te manda nada de enfermedad. Dios no tiene culpa. Esos, ay, ¿por qué le pasó esto a esta gente? ¿Por qué le pasó esto a esta gente? Tenemos que entender, y me han oído decirlo y lo vuelvo a decir, Dios es bueno, diablo malo. ¿Qué parte de lo bueno de Dios no entendemos? Pero entonces, ¿por qué dijo eso, pastor? ¿Okay? Dijo eso porque en Deuteronomio 30:19, y es la que tienen que tener presente, para cada uno de nosotros hoy. Esto es lo que dice el Señor. Deuteronomio 30:19. Deuteronomy 30:19. A los cielos, ¿lo tienen? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Escojamos. Dile al que está a tu lado, está hablando de ti. Está hablando de ti. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da a escoger la vida. Entendemos que los mandamientos de Dios no deben ser gravosos. Pero ¿saben qué? ¿Quién es el que escoge la muerte? Tus palabras y tus acciones. Por eso es que Dios le pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y en ofrendas. En diezmos y en ofrendas. La pobreza todo el tiempo es consecuencia de nuestras propias acciones. El diezmo pone la protección en tu casa. Y ¿saben qué? Yo no salgo sin la protección. Porque hoy en día, para mí, quedarme con 10 centavos de cada dólar y quitarme la protección divina de Dios es inconcebible de pensar. Porque si tengo esa cobertura, la cobertura está sobre mí, sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre mis nietos, sobre sus esposos y sobre todo aquel que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Y mi responsabilidad debe ser, si honro a Dios, tengo su protección sobre mi cabeza y sobre los que me siguen en su nombre. Tenemos que venir esa confianza en Dios. Su entender Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La ofrenda se tiene que orar y ser dirigida. El diezmo nunca puede ser tu semilla. Nunca, nunca, nunca.
porque el diezmo es de Dios. Por eso la ofrenda es del 90% que te queda. Por eso el Salmo 35, 27. Dice, canten y alégrense. ¿Lo tienen? Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Fíjate lo que dice el Señor. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Aleluya. Esa paz es la paz de Shalom, es la paz de prosperidad. Me gusta más como lo traducen en la Reina Valera en inglés, que dice, que ellos griten de júbilo y estén agradecidos por el favor de la justa causa de Jehová. Sí, que continuamente magnifiquen al Dios de gloria, que toma placer en la prosperidad de sus siervos. Dios toma placer en tu prosperidad, pero tienes que venir a saber cómo declarar, cómo decretar, cómo expresar y cómo avivar el mover de Dios en tu vida. La primera vez que se habla de ventanas es en Génesis 7:11, cuando le habló Dios a Noé y le dijo que iba a llover, y se abrieron las ventanas de los cielos. Fue en el año 600 de la vida de Noé. Le dijo que se iban a abrir las ventanas de los cielos, de Shamei, que es la misma palabra Shamei que está en Malaquías. Si no abriré las ventanas de los cielos, la misma Shamei, la misma palabra. Y recuerden que los he dicho, cuando llovió por esos 40 días y 40 noches, subió el agua 1 milla arriba de lo alto del monte Everest. Tenía que llover 263 pulgadas de agua por minuto. Es la bendición que Dios quiere derramar y quiere deleitarse en la prosperidad de sus siervos. Estamos siendo siervos del Señor. Estamos siendo obedientes al Señor. Recordemos lo que les leí en Deuteronomio 28. Si oímos la voz de Dios atentamente para guardar y poner por obra sus mandamientos que Él nos ha prescribido hoy, Él nos exaltará sobre las naciones. Versículo 12 en Deuteronomio 28, 12 dice: que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dios nos quiere bendecir en un alcance sobrenatural. Cuando tú estás en obediencia, óyeme bien lo que te digo hoy, cuando tú estás en obediencia y estás trayéndole el diezmo al Señor, se abren las ventanas de los cielos y tu ofrenda se pone en la bendición, que se abren las ventanas de los cielos para recibir al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu obediencia al llamado del Señor a tu vida? ¿Cuál es el precepto que has cautivado? Dice que Él va a abrir el tesoro de los cielos y va a llover sobre tu oferta. Pero si seguimos así,
Ageo 1:9 dice, buscas mucho y hallas poco. Y encierras en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. La razón de que no estamos cosechando frutos. Ageo 1:9. Buscas mucho y hallas poco. Pero el verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada, hombres pondrán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, os seréis medidos. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida han estado detenidas en los hombres, mujeres que Dios quiere usar para bendecir tu vida. Pero porque no hemos estado en obediencia, porque hemos estado en desobediencia, las ventanas de los cielos no se abren y no cae la lluvia a que produzca la semilla que no hemos sembrado. So, volvamos al Señor, reconozcamos su orden, entendamos su propósito, y cada uno de nosotros tendrá la bendición sobrenatural que Dios tiene para nuestras vidas. Dios se alegra en la prosperidad de su siervo. Somos siervos de Dios. Estamos escuchando de Dios. Estamos dispuestos a obedecer a Dios. Sé tú de los que se levantan, se esfuerzan y son valientes. No se detienen por el hombre, no se detienen por la mujer, sino somos sensibles y tenemos temor de Dios para obedecerlo y tener la conexión divina y la lluvia en el momento preciso en nuestras vidas y en nuestro ser. Amén. Amén. Pónganse de pie. Y tú, si me escuchas por el internet, te digo, repasa los versículos, estudia los versículos. Si tienes preguntas, 770-888-9494. Estamos aquí para afilarnos el uno con el otro. Amén. Vamos a orar por los diezmos. Pasar a ver. Amén. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, el 10% de lo que tú nos pides, Padre. Gracias porque tú nos dejas usar el 90% Gracias. de todo lo que hacemos. Aleluya. Gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tu palabra nunca falla, Señor. Y, Señor, como declaramos tu palabra hoy, Señor, que las ventanas de los cielos derramarán bendición hasta que sobreabunde. Y también tu palabra dice que tú reprendes al devorador de nuestros trabajos, nuestro camino, nuestras casas, por medio del diezmo, Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, los diezmos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y esta es el agua que riega las semillas, la ofrenda. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Bendígalo. Padre bendito, Señor de la gloria, danos, Señor, tu
Aquí están, Señor, tus ofrendas, Padre, y también nuestra obediencia, Señor. Que sabemos, Padre, y declaramos tu palabra, Señor, la bendición, Señor, aquí, Padre. Que tú, Señor, derramarás, Señor, bendición en nuestras casas, Señor, en nuestra salud, en nuestro trabajo, Padre. Y también, Señor, espiritualmente, Padre, para ser nosotros obedientes a tu palabra, Señor. Y tener, Señor, en obediencia siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra, Señor. Así es. Amén. Amén. ¿Recibimos? Amén. ¿Aprendimos? Amén. Gracias, Padre Santo, en este precioso, precioso día, Señor. Ha llegado la tarde, Señor, pero hemos estado en tu presencia, recibiendo lo que fluye, Señor, de tu trono de gloria para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por escogernos este día para estar aquí nosotros presentes, para recibir tu plan y tu perfecta dirección. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Pero Padre Santo, nos vamos clamando y declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Buenas tardes, Dios lo bendiga.